Amén, amén, y que Dios bendiga a todos cuantos están escuchando en este momento la transmisión de este tiempo de comunión con el Señor. Una de las cosas que en nuestro tiempo hace falta y es una de las cosas a las que más estamos siendo impelidos, motivados a hacer es a orar. La mayoría de las personas entienden que para poder orar hay que tener un vocabulario excepso, un vocabulario lleno de palabras que se utilizan en buen dominicano solamente los domingos. Ujú. Pero lo cierto es que la oración no es otra cosa sino que hablar con Dios. En la misma medida en que nosotros podemos hablar con una persona, conversar sobre cualquier tema, y tener una hilaridad, hablar con conciencia y tener una razón de lo que estamos hablando. Es lo mismo cuando nosotros hablamos con Dios. Es tal vez una de las cosas que muchos cristianos, entre ellos, ignoran, es que a Dios le gusta, a Dios le interesa que sus hijos hablen con Él. Repito esto porque tal vez muchas veces no lo vemos de esta forma, pero a Dios le gusta que nosotros hablemos con Él. Cuando vemos en las escrituras ese llamado de parte del Señor donde dice por medio del apóstol Pablo, orad sin cesar, es porque esta no es una opción que tienen los creyentes de orar, sino que es un mandato que se le establece a fin de que el alma de cada hombre de Dios, de cada mujer de Dios, el alma de cada persona que tiene un encuentro y ha tenido un encuentro con Cristo, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y que tienen esa relación con el Señor, puedan expresarse y puedan hablar con toda libertad. Repito, a Dios le gusta que oremos. A Dios le gusta que dependamos de Él. A Dios le gusta que llevemos delante de su presencia nuestras peticiones. Esa es la enseñanza de toda la escritura. Y a través de la escritura, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, vemos que los hombres de Dios, todos ellos se caracterizaron porque había entre todos un común denominador. Aparte de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de estos hombres, el otro común denominador era que eran hombres y mujeres de oración. Si usted examina la vida de estos hombres, se dará cuenta que todos se caracterizaban por esto. Podemos mencionar, por ejemplo, a Daniel, de quien se dice que aún habiendo un edicto por parte del rey y había una sentencia en su contra, Daniel no cesó de acercarse diariamente a Dios en el mismo periodo de tiempo que lo hacía, 3 veces al día, abría las ventanas de su habitación, ventanas que estaban apuntando hacia donde estaba su ciudad natal, Jerusalén, y allí oraba, invocaba el nombre de Dios porque él tenía en cuenta que a Dios le gusta que oremos y él tenía ese tiempo de comunión con Dios. En el Nuevo Testamento también es frecuente que encontramos estas cosas que forman parte de la vida de los verdaderos hombres de Dios. Entre ellos hay uno de los textos muy importantes que encontramos entre el capítulo 11 al 15 del libro de los Hechos, luego de la conversión de Saulo de Tarso, quien posteriormente su nombre es mejor conocido como el apóstol Pablo. Este era un hombre quien perseguía a la iglesia, recibía autoridad por parte de los ancianos y de los que tenían poder a nivel político en ese momento para perseguir la iglesia, matar cristianos y asolar a aquellos que servían a Cristo. Y en el momento de su conversión, dice la escritura que Ananías, uno de los siervos de Dios, fue encontrado por Dios en un momento en que Ananías estaba orando y Dios lo dirige hablando con él para que fuera a una calle. La Biblia dice que directamente Dios le dijo el nombre de la calle. Ve a la calle derecha y busca allí en aquella calle la casa de uno llamado Judas. Allí encontrarás a Saulo. Cuando Ananías recibe la orden, le dice inmediatamente, pero Señor, pero este no es el que asola la iglesia. Y Dios se le dijo, sí, pero le dio una evidente señal que Ananías la tomó muy en serio cuando viene de parte de Dios. He aquí que él ora. El hecho de que Pablo estaba orando indicaba a Ananías, fue una señal clara a este hombre de que Pablo había sido encontrado por Dios y su corazón había sido convertido.
El hombre obedece tal como Dios le mandó, fue a aquel lugar, a aquella calle, entró a la casa de aquel Judas y estando con Pablo trabajó lo que generalmente se conoce como su profesión de fe. Posteriormente allí vemos a Saulo de Tarso, que en vez de ser un perseguidor de la iglesia, luego pasó a ser uno perseguido porque formó parte de la iglesia de Cristo. Y esto, hermanos, a Dios le gusta que oremos. Hay un texto que llama la atención de Lucas, capítulo 11, y en el contexto de la oración, aquella oración modelo del Padre Nuestro, Lucas registra una petición que hace uno de los discípulos al Señor Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice allí, estaba Jesús en un lugar orando y uno de sus discípulos se le acerca y le dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Llama la atención el hecho de que aquel hombre se acerca pidiéndole a Jesús que le enseñe algo que tal vez era común entre ellos, la oración. Pero recordemos que estos discípulos venían de un trasfondo religioso de la religión hebrea y ahora eran discípulos de Cristo y estaban aprendiendo formas y normas de lo que es el verdadero carácter de un hombre de Dios. Él había sido impactado según el texto que vemos, porque él le dice, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista también enseñó a sus discípulos a orar. En la oración de Juan el Bautista y de sus discípulos había el contenido de la misma, tenía algo que impactó el corazón del discípulo y no sabemos exactamente lo que era, porque el texto no da detalles de cuáles son las cosas que le impactaron. Sin embargo, cuando le menciona que le enseña a orar como lo hacía Juan y como Juan enseñó a sus discípulos, es notable y es obvio que él notó en la oración de Juan y de sus discípulos que era la oración de hombres que realmente tenían una verdadera comunión con Dios. En los días en los cuales Jesús realiza su ministerio en la nación de Israel, según el mismo contexto de este Padre Nuestro que aparece en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, se dan una serie de elementos que eran propios de los hombres en aquellos días. Mencionaré solamente algunos y probablemente en una próxima ocasión pueda dar más detalles con relación a este particular. En aquellos días los hombres estaban en una seria decadencia espiritual. Y esto por el contexto que Jesús presenta, cómo era la vida de ellos. Mateo capítulo 6, versículo 1, Jesús advierte a sus discípulos diciéndoles, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En aquellos días acerca de la justicia, de lo que era referente a una vida de piedad, los hombres en los días del ministerio de Jesús procuraban hacer su vida de piedad delante de los otros con la intención de recibir alabanza de parte de los hombres. Y es evidente cuando le menciona esto en el versículo 2 le dice, cuando puedes limosna o cuando des ofrenda o cuando lleve algo para la congregación, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Por qué razón? Dicen que los hipócritas, Jesús le llama hipócritas directamente a quienes hacían esto. Los hipócritas en las sinagogas y en las calles, la intención era recibir alabanzas por los hombres. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. A ellos les gustaba tocar trompeta, llamar la atención, como se dice aquí en Puerto Rico, hacer ruido cuando se hace algo, para que todos miren que viene fulano, viene aquel, trayendo una gran ofrenda, una gran limosna, y así recibir alabanza de parte de los hombres. Esa era la vida espiritual, el contexto espiritual en el que estaban aquellos hombres, una seria decadencia, donde la alabanza a ellos mismos estaba por encima de la gloria de Dios y donde le interesaba a ellos más bien tener que los hombres lo admiraran antes de tener el favor de Dios. Por esto Jesús le dice en esta ocasión de Lucas 11:1, a aquel discípulo le empieza a dar detalles sobre lo que era una relación con Dios. Y recuerden que esto fue en respuesta
De acuerdo al contexto que Lucas lo presenta en su evangelio, esto fue dado en respuesta a la petición que hizo aquel discípulo. Señor, enséñanos a orar. Para finalizar, ya como mencionamos por asunto del tiempo, en otra ocasión tal vez podamos dar más detalles sobre este particular. Para finalizar, es bueno que entendamos lo siguiente. La pregunta, ¿sabes tú orar? ¿Qué se necesita para orar? El primer principio que vemos en este texto es que este discípulo le pide a Jesús que le enseñe a orar. Si tú entiendes, amado hermano, que no tiene tal vez muchas palabras por orar, y créeme, la cuestión no es una cuestión de palabras, la cuestión es una cuestión de intención, un corazón rendido a Dios. Este discípulo le pidió, Señor, enséñanos a orar. Puedes iniciar si tienes dificultades para orar o para tener mucho tiempo orando o para tener un motivo, una razón de orar. Y créame que los motivos de oración son tantos que Dios, como el pastor Jonathan Stu dice cada mañana en su programa Levántate temprano, Dios tiene más peticiones para responder que cualquier otra petición que nosotros podamos hacer. Pero este es el primer principio. Si tienes problemas para orar, acércate a Dios en oración, pide perdón por tus pecados y dile, Señor, enséñame a orar. Así como tu palabra dice que Juan enseñó a sus discípulos y como posteriormente Jesús también lo hizo con los de él. Enséñame a orar. Y puedo decirte, toda petición que tú hagas a Dios en este contexto, Dios la va a contestar. El mundo necesita hombres de oración. El mundo necesita iglesias que crean y se dediquen a la oración. El mundo necesita que dependamos de Dios y de su mano soberana. Dios mediante, seguiremos hablando de este tema en una próxima ocasión. Pero recuerda, acércate a Dios y pídele, Señor, enséñame a orar. El Señor le bendiga, hermano, grandemente.